Estamos acá con una invitada para hablar sobre el tema que estuvo ahí en los medios y en todos lados, justamente con novedades sobre el tema el caso de Telma Fardín. Para hablar sobre este caso y sobre sobre lo nuevo, las nuevas novedades, valga la redundancia, vamos a estar entrevistando a Laura Escurra, actriz, comunicadora, ecofeminista, integrante del colectivo Actrices Argentinas. Buenas noches, Lau, ¿cómo estás? Aló, Gio, aló a todos por allí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto esta conversación. Buenísimo. Primero agradecerte mucho la entrevista, sabemos que estás en medio de un compromiso y aún así estás saliendo acá en nuestro programa, así que te lo agradecemos un montón. La idea, Lau, es intercambiar un poco sobre las últimas novedades en el caso de Telma Fardín, caso que Actrices Argentinas acompañó desde un primer momento. Le recordamos a la audiencia que Telma denunció en 2018 a Juan D'Artés por violación, un hecho que había ocurrido en 2009, cuando Telma tenía 16 años y se encontraba de gira en Nicaragua junto al elenco del programa infantil que ambos protagonizaban. Pero antes de hablar de las últimas novedades del caso, nos gustaría hablar sobre ese momento en el que Telma decidió denunciar, ¿no? Que no fue cualquier momento, fue el año 2018, fue un año en el que el movimiento feminista estaba en alza, movilizado y en pleno debate y en lucha para lograr legalizar el aborto en Argentina. Queríamos que le contaras un poco a nuestra audiencia cómo fue ese proceso para ustedes como actrices y cómo opinás que esto ayudó a que Telma pudiera verbalizar su abuso y por qué se dice también que fue un antes y un después para quienes como Telma vivieron una situación de abuso en su infancia o adolescencia. Bueno, fue bien interesante cómo se dio la unión de las actrices, ¿no? Siempre expreso que esta profesión ha sido muy individualista y muy competitiva también entre nosotras. Entonces, poder encontrarnos y abrazarnos en aquel marzo del 2018, cuando empezó este chat, este grupito de chat, donde nos íbamos sumando las actrices, fue de mucho crecimiento, de muchísimo aprendizaje, de una unión muy contundente y sigue siendo un espacio donde nos repensamos, donde debatimos, donde recalculamos, donde nos equivocamos. Es parte de un proceso de ir construyéndose, ¿no? Y de ir pensándonos entre todas. Entonces, fue bien interesante todo lo que nos pasó en el 2018. También el contexto político, bueno, era también más, no sé si decirlo como fácil, pero sí poder enfrentarse a un Mauricio Macri presidente con todas sus bajadas de línea poco vinculadas con los derechos humanos y con... fue bien contundente que todo el movimiento y las agrupaciones de diferentes banderas partidarias fueran a decir que este proyecto hace muchísimos años que se está presentando, el proyecto de la campaña que llevaba, corregime Gio si no fue 11 veces que lo presentaron. Un poquito menos, 9. 9 veces. Y que siempre ha sido cajonado, ¿no? Inclusive también en momentos en donde estaba por ahí una capitanía partidaria un poco más humanitaria. Entonces esto abrió un debate bien interesante en la sociedad, en que las actrices también pudiésemos expresar lo que necesitábamos comunicar y empezar a debatir, ¿no? Y que se vayan cayendo las caretas. Porque hablar de aborto era también de alguna manera asumir muchas desigualdades, mucha violencia y también, bueno, todo un tema estigmatizado en donde todas las personas, todas, tienen muy cercana una historia vinculada con un aborto. Entonces, bueno, fue muy interesante lo que fue pasando como sociedad y nosotras como agrupación también creciendo al calor, por supuesto, de la campaña, avanzando fuertemente en el proyecto, enseñándonos también cuáles eran las diferentes características del proyecto que se estaba debatiendo
Y bueno, perdimos, no consagramos la ley en aquel 2018, en aquellos 2 momentos, diputados, senadores, tristemente, y pasado un poco la espuma de todo aquel fervor, en una asamblea ordinaria llega Telma a contarnos su historia, y que necesitaba viajar a Nicaragua, que necesitaba hacer la denuncia para poder seguir con su vida, básicamente porque ya no podía negar. Había escuchado a varias compañeras, en situaciones también de abuso y de acoso por parte de la misma persona, el compañero, colega, y a partir de ese momento ella no lo pudo negar más, no importa el tiempo que pasó desde el hecho concreto hasta que ella pudo hablar. Esto, bueno, es también lo que siempre expresamos: las víctimas hablan cuando pueden, no cuando quieren, o cuando se les obliga, o cuando la ley dice que deberían haber hablado o que tienen que hablar. Entonces, bueno, fue todo ese acompañamiento. Evidentemente ella justamente sintió este cambio profundo en este grupo de actrices, ¿no? Sintió que era un lugar de confianza, se sintió con fortaleza para hacerlo también. Sí, y en el momento en el que ella también se sentía preparada, porque inclusive había 2 compañeras que lo sabían desde hacía un tiempo más largo, y como siempre es la víctima quien decide avanzar y decir: estoy preparada, voy adelante con esto, y bueno, y ahí se acompaña, no puede ser al revés. Así que bueno, ahí empezó. Todavía tengo anotada la minuta de esta asamblea, en donde, bueno, tiramos ideas, propuestas, cómo conseguir también la plata para que pueda viajar a Nicaragua, el hashtag, ¿no? O sea, cómo se comunica esto, mirá cómo nos ponemos, ¿no? Cómo lo visibilizamos de la forma más masiva que pueda ser, y ahí Telmi viajó, pasó por toda una serie de situaciones también muy difíciles y muy revictimizantes en un país como Nicaragua, que estaba, bueno, bajo una situación política muy tremenda. Y bueno, y cuando ella vuelve decidimos hacer la conferencia de prensa, y sucedió lo que pasó, ¿no? Que fue un blanco sobre negro social estrepitoso y maravilloso, en donde todas las personas empezaron a hablar de sus abusos, y fue realmente muy muy potente y muy sensible para toda la sociedad. Yo creo que esos días estábamos todos hablando de nuestros abusos, de Telma, de nuestras infancias, de nuestras tías, de nuestras madres, de nuestros primos, hermanos, las infancias vulneradas y abusadas. Fue un fenómeno muy de mucho desahogo y un camino hacia la verdad. Eso creo yo que ha sido también lo más valioso y lo más fuerte, ¿no? Sí, un punto de no retorno, ¿no? Totalmente avasallante, y nos atravesó a todas, a todos. Y bueno, ese fue el punto de partida, digamos, de donde pudo Telma empezar a verbalizar su abuso, a pensar una estrategia junto a ustedes, tenía un acompañamiento importante, y después de un larguísimo proceso que, como vos decías, fue revictimizante, el caso de Telma llegó a juicio, y en medio de un proceso lleno de trampas, ¿no? Porque siempre son para las víctimas, ¿no? Las trampas, y no para los violadores, los abusadores, los femicidas. Se alcanzó la instancia de la sentencia que se dio el sábado pasado, o por lo menos conocimos esa sentencia el sábado pasado, en donde la justicia, o la injusticia, absolvió a D'Artés. Sin embargo, actrices argentinas, Amnistía y los abogados que llevan la causa de Telma dijeron que absuelto no significa inocente. ¿Le contarías un poco a nuestra audiencia por qué, a pesar de la absolución, D'Artés no es inocente? No es inocente porque no se ha podido probar. Bueno, vamos a hablar en estos términos, ¿no? O sea, ya la han escuchado también a Telma, inclusive hablar con lujo de detalles, pero no se puede probar la penetración que Telma, con los dedos que Telma tuvo en su situación de abuso. Entonces,
con los dedos sí se pudo probar, claro. Lo que no se pudo probar es con el pene. Esto, somos así absolutamente explícitos al explicarlo, porque así también lo han compartido los abogados de Telmi, y es tremendo. O sea, es un fallo en donde todo el tecnicismo legal que estuvo alrededor fue muy complejo, de muchas dilaciones, cambios de jueces, o sea, luego de haber logrado que 3 países se pongan de acuerdo para llevar adelante el juicio, el juez no estuvo presente en todo lo que fue el proceso de estar escuchando los testimonios. Entonces su fallo desconfía absolutamente de la víctima, y también desconfiar de la víctima es desconfiar de todo el movimiento que la apoya y que viene sosteniéndola atrás, y de todas las víctimas que también hay detrás, y que muchas veces, en su gran mayoría, no tienen los privilegios que Telma reconoce, que todos sabemos que ha tenido como actriz, como Blanca, como los recursos que ha podido llegar a tener abogados fantásticos, y también el apoyo de Amnistía. Aún así no se pudo lograr un fallo que demuestre que es culpable. Tal cual, le da el beneficio de la duda, pero no deja de decir que el abuso existió. Solamente se basa en esa cuestión de que no puede probar la penetración con pene, digamos. Entonces le da el beneficio de la duda. Tremendo. Bueno, Telma se apoyó mucho en el movimiento feminista, es una sobreviviente activa, y hoy, a pesar del duro revés de la justicia, sigue en pie de lucha, ¿no? De hecho, salió al toque a hacer una conferencia de prensa, una fortaleza increíble. Pero también Telma justamente sabe el rol que cumple y lo que significó su caso para muchas y muchas que no se animaban a denunciar, y hoy también este fallo puede golpear a quienes denunciaron y a quienes estaban por denunciar. Y Telma fue muy clara en ese sentido, ¿no? Habló, como ella dice, en clave social. A mí, yo escuché toda la conferencia, no podía creer lo afilada y lo justa de sus palabras. ¿Vos qué rescatás de sus palabras en la conferencia de prensa del sábado, justamente en ese sentido? Todas sus palabras, toda su entereza, toda su integridad, a pesar de todo lo que ha pasado en la vida. Tenemos mucha admiración por Telmi en ser además también muy clara y muy precisa para traducir en un lenguaje cotidiano tecnicismos legales, situaciones. Escucharla es aprender, es seguir debatiéndonos, pero también expone esta tendencia derechista, chicos, que estamos viviendo en este momento a nivel regional, no solamente en la Argentina, ¿no? Esto de aleccionarnos de un caso tan trascendente y tan importante como fue muy visible el caso de Telma. Siguen con la intención de querer adoctrinarnos, y no nos van a adoctrinar, porque nosotras vamos a seguir acompañándola, vamos a poner el cuerpo como lo hicimos desde el primer momento en el 2018, y porque es parte de nuestra agenda y va a seguir siendo una prioridad, porque es justicia para Telma y es justicia también para todas las personas abusadas, para las infancias, para todas aquellas personas que pasaron por una situación así, y no vamos a parar hasta que logremos una justicia con una perspectiva de género y con una humanidad, ¿no? Porque eso es lo que está pasando en estos tiempos, también en otros niveles, ¿no? Entonces esto es una alerta a seguir reorganizándonos, a seguir unides, y a seguir luchando. Tal cual. Más allá de que nos escuche o no nos escuche, como bien dijo Telma, la sigue demostrando la injusticia que no está a la altura, ¿no? De las circunstancias, que no. Lo que menos hace es defender justamente a las víctimas. Por último, Lau, Telma sigue siendo actriz, sigue ejerciendo como actriz, y después de tener tanta exposición en este caso, que despierta justamente, como decías vos, ¿no? Variados puntos de vista y reacciones bien extremas, muchas reaccionarias, Telma volvió a las tablas y está, no sé bien si estrenando o si ya, me parece que ya, o este fin de semana estrena una obra. ¿Y qué apoyo están pidiendo ustedes para Telma y desde el colectivo, y por qué? Bueno, sí, Telmi está por estrena el domingo la obra de José María Muscari,
que se llama Plagio. Ella participa en la dupla con el compañero César Gordón y está estrenando el domingo a las 21:30 en el Teatro Regina. Vamos a abrazarla, vamos a estar con ella en esta primera función, en esta vuelta a las tablas, a un escenario hermoso como es el Teatro Regina, en una obra de un autor argentino también. Y vamos a hacer lo que ella necesite para estar fuerte, porque verla fuerte a ella también es darnos fortaleza entre nosotras. Así que ahí vamos a estar y quedan, por supuesto, todas invitadas a ese abrazo, a participar con el corazón de su vuelta a los escenarios. Y ojalá podamos estar ahí y vernos también, Gio, el domingo 21:30 horas con el Regina. Sí. Voy a hacer todo lo posible para estar, y las compas de la campaña ahí ya nos estamos organizando para ir a abrazar a Thelma también. Y bueno, Lau, te dejamos a vos el cierre para lo que quieras decir como reflexión, como cierre de la nota, y también, por supuesto, lugar para que puedas contarnos vos también sobre tu trabajo que también estás haciendo en el teatro. Sí, eso me encanta. Gracias por este espacio. Estamos volviendo con Salir del Ruedo, que es una obra de teatro físico con mucho flamenco y percusión, junto con mi compañera Mariana Astuti. Volvemos el domingo 21 y 28 de mayo en el Centro Cultural Morán a las 19 horas, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después también estoy haciendo otro espectáculo que se llama Tita y Rhodesia, que somos un dueto de improvisación con música en vivo y teatro, y es muy hermoso también. Síganos en redes, somos Tita y Rhodesia, @Salir del Ruedo, y ahí se van a enterar de las funciones, porque vamos a andar de gira con las dos cosas. Pero bueno, dicho esto, sí les quiero compartir y abrazar muy fuertemente. Digo, la lucha de Thelma es la lucha de todo un movimiento que en realidad está queriendo una humanidad más amorosa, una humanidad más honesta. Hoy se ha llevado a cabo una reunión, una marcha, una denuncia hacia la violencia obstétrica. Esta es la semana de la violencia obstétrica y neonatal, y me parece también muy importante abrazar a las compañeras, a las agrupaciones, a las madres. Nuestro cuerpo es nuestra decisión y nuestra forma de parir también es nuestra decisión. Entonces, estemos en sintonía con esta humanidad que vamos trayendo al mundo, o la humanidad que decidimos no traer al mundo, porque es parte de respetar nuestras decisiones, y ya es hora, ya han pasado muchos siglos. Así que debatamos, hablemos de esto también en casa, con las tías, con nuestros padres, porque merecemos. Hay muchas personas que estamos haciendo cosas muy valiosas y transformadoras para evolucionar, ¿no? Para ser un poco más amorosos. Así que me abrazo fuertemente a todas las personas que están llevando adelante también esta lucha, porque la violencia obstétrica también es violencia. Tal cual. Bueno, y después podríamos hablar un montón más hacia el 3J, todo lo que se viene, pero no va a ser este el programa. pero bueno, estuvimos hablando un montón de justamente de todas las violencias que nosotras padecemos como mujeres sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras decisiones. Y bueno, evidentemente la respuesta está justamente, recién lo estuvimos charlando, en la organización, ¿no? El nivel de organización que podamos tener, y en seguir hablando, sí, también eso me parece importante. Seguir eso. Buenísimo, muchas gracias, Lau, otra vez te agradecemos muchísimo esta entrevista. Nos parecía muy importante hablar de esto y dar quizás un punto de vista diferente de lo que hoy escuchamos en los medios hegemónicos, ¿no? Así que muchas gracias por estar. Por favor, gracias a ustedes, y para el 3J nos vemos en las calles. Seguramente. Abrazote. Beso enorme. Chao.